Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, padres de familia. Bienvenidos a esta charla. Muchísimas gracias por estar aquí. Primero permítanme presentarme. Yo soy Samira Gelo, soy nutricionista de la Universidad Javeriana, veterana ya, por cierto. Soy especialista en nutrición clínica y he trabajado en nutrición comunitaria, especialmente con niños. El tema que hoy nos preocupa es el tema de la alimentación en nuestros niños deportistas. Vamos a hablar de este tema, pero antes de eso quiero dejar algunas cosas claras antes, algunas premisas importantes y hablarles un poquito de los nutrientes y de su función en el organismo para que en el momento de planear la alimentación para nuestros hijos tengamos en cuenta estas cosas que les voy a decir. Hay 4 premisas importantísimas en el momento de dar la alimentación a nuestros hijos y que también es aplicable a nosotros como adultos. Estas 4 premisas son: la alimentación debe ser completa, es decir, que tenga de todos los nutrientes que hay en la naturaleza. Tiene que ser equilibrada, es decir, que tenga un porcentaje adecuado de cada uno de estos nutrientes. Suficiente, es decir, que sacie el apetito de nuestros hijos y también el nuestro. Y adecuada, que se adapte a la condición de cada uno de nosotros. Es diferente el tipo de consistencia de los alimentos que le vamos a dar a un niño recién nacido, a un bebé, que la consistencia del tipo de alimento que le vamos a dar a los niños un poco mayores y a nosotros como adultos, y más adelante también a las personas con problemas de deglución, a los ancianos, en fin. Si ustedes se dan cuenta, estas 4 premisas forman con sus iniciales una palabra. Si ustedes toman la C de completa, la E de equilibrada, la S de suficiente y la A de adecuada, forman la palabra cesa. Esto se los hago como un ejercicio de mnemotécnica. Esa palabra cesa significa que si falta alguna de estas 4 premisas que les estuve comentando, el crecimiento de los niños cesa, su desarrollo cesa, su capacidad cognitiva cesa y su salud, por supuesto, cesa. Entonces esto es para tenerlo en cuenta. Ya teniendo interiorizado, digamos, estos conceptos, vamos a hablar un poquito de lo que son los nutrientes que nos están aportando los alimentos. Los nutrientes se dividen en 3 grupos. Está el grupo de los macronutrientes, que nos aportan, además de unas características, calorías. Los micronutrientes, que también tienen una función importante en el cuerpo, que son vitaminas y minerales. Y el tercer grupo, no es un grupo, es un alimento solo, o un nutriente, alimento o nutriente, que es el agua, que es un catalizador y es muy importante en todo el proceso metabólico y en la hidratación del cuerpo. En cuanto a las proteínas, su función básica es la formación y mantenimiento de tejidos. Con las proteínas es que los niños realmente están aportándole la sustancia necesaria al cuerpo para que este cuerpo crezca. Con las proteínas se mantiene el cabello sano, se mantiene la piel sana, se mantienen las uñas sanas, el brillo de los ojos, el buen funcionamiento de todos los órganos y tejidos. Las fuentes de proteína, pues ya las conocemos, la mayoría son las carnes, como la carne de cerdo, la carne de res, el pollo, el pescado, el huevo, la leche, el yogur y algunas proteínas vegetales que nos están dando los aminoácidos en combinación con otras sustancias, como son las leguminosas, cuando se combinan con cereales. Por ejemplo, frijol con arroz. Consumiendo frijol con arroz, estamos en un momento dado reemplazando la carne y así le estamos aportando al cuerpo los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no es capaz de producir y que nos ayudan a mantener y formar nuestros tejidos. En cuanto a los carbohidratos, la fuente de carbohidratos está dada por lo que conocemos normalmente como harinas: el arroz, la yuca, la papa, el plátano, el ñame, los cereales, los tubérculos en general,
y también algunos azúcares refinados, como el azúcar, la panela, azúcares simples, como los postres, en fin. Lo ideal es realmente que la fuente de carbohidratos para los adultos y también para los niños, por supuesto, provenga realmente de los carbohidratos complejos, como son los cereales, los tubérculos, en fin, y evitar a toda costa los azúcares refinados. Y las grasas, la fuente de grasas, son los aceites vegetales, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de palma, el aceite de girasol, la mantequilla, la crema de leche, y hay otras grasas que son invisibles al ojo, como son por ejemplo el aguacate, que sabemos que es una gran fuente de grasa, pero no es tan visible, y las nueces y semillas, que son una gran fuente de grasa, saludable por supuesto, que tampoco son tan visibles. En cuanto a las calorías que nos proporcionan estos macronutrientes, la proteína nos está aportando, por cada gramo de proteína que consumimos, nos está aportando 4 calorías. Los carbohidratos lo mismo, por cada gramo de carbohidratos que estamos consumiendo, por cada gramo de carbohidratos que estamos consumiendo, nos está aportando 4 kilocalorías. Y las grasas, por cada gramo de grasa que estamos consumiendo, esta nos está aportando 9 calorías. Esto es importante a la hora de mirar realmente cómo estamos planeando nuestros menús y el menú para nuestros niños. Las vitaminas y los minerales no nos están aportando calorías y el agua, por supuesto, tampoco nos está aportando calorías. Ya entrando en materia, ya teniendo en cuenta, digamos, estos conceptos básicos, vamos a hablar de cuáles son los nutrientes importantes en la alimentación de un niño. La alimentación de un niño que no hace deporte y la alimentación de un niño deportista difiere más que todo en la cantidad de energía que se consume. ¿Por qué? Porque un niño deportista necesita quemar muchas más calorías que un niño que está sedentario. ¿Y cuál es la fuente de energía que realmente tenemos? Los carbohidratos. La única fuente realmente que nos da energía en el cuerpo es los carbohidratos. Cuando hay deficiencia de carbohidratos en el cuerpo, hay un proceso metabólico que hace que la grasa corporal se convierta en carbohidrato, en azúcares, y esta se convierte en energía para realmente hacer nuestras actividades. Este es un proceso que se conoce como gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a través de otros nutrientes, en primer lugar la grasa, cuando no hay grasa, pues de la proteína. Por eso es tan importante que la alimentación esté balanceada, para que realmente utilicemos los carbohidratos como fuente de energía y no tengamos que recurrir a la proteína sobre todo. Si estamos en un proceso, digamos, de aumento de sobrepeso, por ejemplo, o de obesidad, pues ahí sí hacemos una restricción de carbohidratos para que el cuerpo se obligue a utilizar, en primer lugar, la grasa que está acumulada en el organismo y la convierta en esa energía que necesitamos para nuestras actividades diarias. En los niños, si no hay obesidad realmente, pues entonces la idea es que su fuente de energía sea dada por los carbohidratos que consumen. Por eso es que en los niños deportistas se sugiere que la alimentación sea más rica en carbohidratos. Cuando hay un consumo excesivo de proteínas, porque a veces algunos padres piensan que si su hijo está haciendo alguna actividad deportiva intensa, es bueno darle algún complemento de proteína, que es lo que a veces utilizan, por ejemplo, en los adultos, en los gimnasios. Esto no es tan bueno porque el exceso de proteínas puede causar daños importantes en el riñón. Realmente el riñón se carga con los metabolitos, o sea, con los desechos metabólicos de las proteínas y causan daños renales a veces muy delicados. Esto unido al consumo de agua también. En cuanto al calcio, es otro de los nutrientes muy importante en la alimentación de un niño deportista. El calcio, por ejemplo, es el componente básico de los huesos. Fuentes de calcio importantes son, por supuesto, la leche, el queso o el yogur. Fortalecen definitivamente los huesos y así, al estar los huesos fortalecidos, se minimizan los riesgos
de una ruptura en caso de una actividad extrema. Es uno de los nutrientes muy importantes a tener en cuenta en el momento de planear la alimentación de un deportista, de un niño deportista. Otro nutriente que es importantísimo tener en cuenta en la alimentación del niño deportista es el hierro. ¿Por qué? Porque el hierro es esencial en el momento de oxigenar las células. El hierro es el que se encarga de transportar el oxígeno que respiramos a través de todas las células y las alimenta. Ayuda realmente a llevar todo ese oxígeno a los músculos, al corazón, a todos los órganos, y a veces se pierde mucho en el proceso de sudoración, se pierde mucho. Por eso es importante que para que haya un buen rendimiento en las actividades deportivas de nuestros hijos, el consumo de hierro sea el apropiado. Si ustedes ven a sus hijos pálidos, fatigados muy pronto, que les falta la energía para sus juegos, que se cansan y no pueden terminar un evento deportivo, revisen sus niveles de hierro y miren a ver si es que el consumo de hierro no es el adecuado. Esto es muy importante porque a veces estamos dando el hierro suficiente, pero no estamos dando una vitamina que es esencial para que el hierro se absorba, que es la vitamina C. Si realmente queremos que haya una buena absorción de hierro en el organismo, es importante que ese hierro esté acompañado con un buen aporte de vitamina C. Esto es lo que ayuda a que se absorba en 100% la cantidad de hierro que el cuerpo necesita. Fuentes de vitamina C, por supuesto, las frutas y verduras, particularmente las frutas cítricas y en particular la guayaba. La mejor fuente de hierro, de vitamina C es la guayaba. Con un consumo de estas frutas y estas verduras ricas en vitamina C, vamos a garantizar que el hierro que se consuma sea realmente el adecuado. No es saludable evitar en los niños algunos grupos de alimentos. Entre los adultos hoy en día, por ejemplo, está muy de moda hacer dietas particulares, ya sea para bajar de peso, para mejorar estados de salud. Por ejemplo, está muy de moda el tema del ayuno intermitente. Está muy de moda el tema de las dietas bajas en carbohidratos, las dietas cetogénicas, por ejemplo, o low carb, que llaman también. Y en un niño esto no se debe hacer realmente. No es saludable para ellos. No es saludable que se salten comidas. Es importante que mantengan sus niveles de glucosa estables en la sangre realmente. ¿Por qué? Porque la glucosa es vital tanto para el músculo como para alimentar el cerebro. Si se saltan comidas o si hay algún tipo de ayuno en los niños, se bajan estos niveles de glucosa y pueden realmente generar cansancio, bajo rendimiento, tanto a nivel intelectual como en sus actividades físicas. Por eso es importantísimo tener una alimentación que esté regulada. Más adelante hablaremos de eso. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y que es muy importante, que es el tema de la transpiración. Cuando los niños hacen actividades físicas, por supuesto, van a sudar, van a transpirar mucho más. Entonces es muy importante evitar la deshidratación. Aquí el agua es importantísima. Es importantísimo que los niños estén tomando agua antes, durante y después del ejercicio que estén haciendo. La manera de dar el agua, en primer lugar, es agua pura, por supuesto. Aunque en algunas oportunidades también es importante poder darles algunos jugos de frutas mezclados con el agua, para darles esa cantidad de vitaminas o minerales que en algún momento están perdiendo, y también es una fuente importante de un carbohidrato que va a actuar inmediatamente. Los carbohidratos que vienen de las frutas son mucho más saludables que los carbohidratos que vienen, por ejemplo, de azúcares refinados. Si nos ponemos a recordar en tiempos pasados, o inclusive ahorita nuestros deportistas, especialmente los ciclistas, cuando están en sus eventos, en sus competencias, suelen llevar en el bolsillo un pedazo de panela o inclusive un bocadillo, y en el momento en que están perdiendo un poquito sus energías, pues se consumen su pedazo de panela o bocadillo que les da energía inmediata. Pero en el caso de los niños hay que evitarlo. Hoy en día las madres modernas
están evitando darles a sus hijos azúcar refinada. Esta es una posición que yo aplaudo realmente, me parece que es muy sano y muy saludable evitar que los niños estén comiendo dulces o estén comiendo sus alimentos o tomando sus alimentos endulzados o estemos utilizando los dulces como premio o castigo. Realmente el azúcar no es necesario, el azúcar refinado no es necesario en la alimentación de un niño. Por el contrario, puede incrementar sus adicciones a alimentos muy ricos en carbohidratos dulces y esto podría llevarlos más adelante a problemas de obesidad y más si no están haciendo realmente una actividad física. No estoy de acuerdo con darle a los niños deportistas esas bebidas que venden, que son ricas en azúcares energéticas. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad también de azúcar. En caso de que haya una necesidad de darle un complemento de minerales a los niños, es importante primero que consulten con su médico de cabecera, su pediatra o con su nutricionista para saber si realmente es aconsejable o no darle a los niños este tipo de bebidas. Por mi parte, siempre aconsejo dar agua pura o en su defecto algún jugo de frutas diluido en agua para hidratar y para darle a los niños las vitaminas y minerales que en un momento dado hayan perdido en sus competencias deportivas. En cuanto al horario para los niños deportistas, es importante que los niños consuman sus alimentos entre 2 y 4 horas antes de realizar un ejercicio físico intenso. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer el proceso digestivo, el cuerpo necesita utilizar gran parte de la energía que ha consumido en la digestión. Entonces deja menos actividad, menos energía para la actividad física. Además, conviene evitar consumir alimentos ricos en carbohidratos de absorción rápida, como son los dulces, como son las chocolatinas, ya que en un momento dado, en primer lugar, están dando mucha energía, pero se agota rápidamente. Entonces deja después una sensación de agotamiento que no es nada recomendable para el momento de una competencia. Los carbohidratos complejos, como son los granos enteros, los cereales y todo esto, se acumulan en el organismo, en los músculos y en el hígado en forma de glucógeno. El glucógeno es una forma en que se acumula, que es digamos, la reserva de energía que van a tener los niños. Este glucógeno en el momento de la competencia sufre un proceso para convertirse en glucosa y en fuente de energía efectiva y eficaz para que los niños realmente puedan realizar su actividad física, su deporte. En cuanto a la grasa, en lo posible tratar de no darles alimentos fritos a los niños, porque al fritar los alimentos, estos absorben muchísima grasa, entonces les está aportando una gran cantidad de calorías que en un momento dado van a contribuir a que los niños empiecen a tener un aumento de peso y no es aconsejable. Es mejor darles los alimentos que sean cocidos, que sean hervidos. Y esto es importantísimo también porque eso es desde niños inculcarles buenos hábitos alimentarios. Desde niños enseñarles a que los alimentos fritos realmente no son los saludables para ellos y que es mejor que la fuente de grasa que ellos consuman provenga de grasas más saludables, por ejemplo el aguacate o las nueces y las semillas, porque el solo hecho de calentar una grasa, esta grasa también pierde sus características, se modifica y realmente puede generar algunos problemas de salud en el organismo, por ejemplo como el colesterol alto. Se saturan y empiezan a generar problemas, por ejemplo, como les decía, de hipercolesterolemia. Bueno, ¿cuántas calorías realmente deben comer los niños? Las calorías, como les decía, son la fuente de energía que el niño está absorbiendo al consumir sus alimentos, que todos estamos absorbiendo. Hay que tener una cantidad de calorías específicas realmente para que el niño pueda pasar su día con buena energía y además pueda utilizar
digamos, los nutrientes para cumplir con las funciones básicas de su crecimiento y desarrollo. Es diferente que un niño se quede sentado viendo televisión, frente al computador, frente a la tablet, sedentario, a un niño que está en actividad, que se está moviendo, que juega el fútbol, que juega béisbol, que juega voleibol, que hace natación, porque este niño pues está gastando muchas más calorías. Mientras los niños están sentados, sedentarios, pues están gastando algunas calorías involuntariamente, como digo yo, como son el solo hecho de respirar y de crecer, ya eso requiere un gasto de calorías mínimo. Pero si además de estas calorías para respirar y crecer, el niño está haciendo mucha actividad física, por supuesto que necesita más calorías. Entonces hay que tener en cuenta también la genética de cada niño, su composición corporal, su actividad diaria, para saber más o menos cuántas calorías debe comer en el día. Generalmente hay como una premisa que nos permite saber cuántas calorías debe consumir cada niño de acuerdo con su edad. Entre los 4 y los 8 años, los niños no activos deben consumir entre 1.200 y 1.400 calorías, tanto niños como niñas. Si son más activos, un poquito más activos, los niños de 4 a 8 años deben consumir entre 1.400 y 1.600 calorías, y las niñas también entre 1.400 y 1.600 calorías. Si son muy activos, y sube la necesidad de calorías entre 1.600 y 2.000 calorías. Cuando los niños están entre los 9 y los 13 años, ahí aumenta también el requerimiento de calorías diarios. Entonces, un niño no activo entre los 9 y los 13 años debe consumir más o menos entre 1.600 y 2.000 calorías al día. Si son más activos, entre 1.800 y 2.000. Y si son muy activos, entre 2.000 y 2.600 calorías. Y en el caso de las niñas se mantiene parecido también este consumo, disminuye un poquito. Los niños generalmente gastan más calorías que las niñas. En el caso de las niñas entre los 9 y los 13 años, si son sedentarias, entre 1.600 y 2.000 calorías. Si son algo activas, entre 1.600 y 2.000 calorías también. Pero si son muy activas, entre 1.800 y 2.200 calorías. Ya los niños adolescentes que están entrando a la adolescencia, o sea, entre los 14 y los 18 años, si son sedentarios, los niños entre 2.000 y 2.400 calorías. Las niñas, 1.800 calorías. Si son activos, los niños entre 14 y 18 años, entre 2.400 y 2.800 calorías. Y las niñas, a esa misma edad, entre los 14 y los 18 años, unas 2.000 calorías. Pero si son muy activos, los niños entre los 14 y los 18 años deben consumir entre 2.800 y 3.200 calorías, mientras que las niñas, si son muy activas, entre los 14 y los 18 años, deben consumir 2.400 calorías. ¿Por qué esta diferencia entre niños y niñas? Porque el metabolismo de los hombres es mucho más acelerado que el de las niñas. Y las mujeres, por genética y por memoria genética, tenemos la tendencia a guardar más grasa corporal. ¿Por qué? Porque para la supervivencia la mujer necesitaba tener mayor reserva por aquello de la reproducción. Las mujeres somos las que en nuestro vientre mantenemos, digamos, la vida de otro ser humano, y por pura memoria genética, por supervivencia en la evolución, pues tenemos esa capacidad de guardar mayor grasa corporal, gastar menos energía que los hombres. Nuestro metabolismo es un poco más lento. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, digamos, esta cantidad de calorías que debe consumir cada uno de los niños. En cuanto al porcentaje de los macronutrientes, como les dije, los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Entonces, en cuanto a proteínas, se puede recomendar en los niños deportistas que se consuma aproximadamente entre un 12 y un 15% del total de las calorías del día. Entonces, generalmente se recomienda que sea más o menos entre 1 gramo de proteína por kilogramo de peso.
Si el niño pesa 25 kilos, pues entonces sería más o menos 25 gramos de proteína. Eso es lo que se recomienda en cuanto al consumo de proteínas. En cuanto a los carbohidratos, se recomienda para los niños deportistas incrementar el consumo de carbohidratos. Generalmente una persona normal, sedentaria, debe consumir entre 40 y 50% de sus calorías diarias que sean provenientes de carbohidratos, pero en los niños deportistas se incrementa por aquello la energía adicional que se requiere. Entonces se aconseja más o menos un 60% de las calorías totales que va a consumir en el día. Y en cuanto a la grasa, se mantiene más o menos el porcentaje un poquito menor al que se consume habitualmente. Generalmente un niño sedentario se recomienda como un 30, máximo un 35% de grasa. En el caso del deporte, de los niños deportistas, este consumo de grasa debe ser un poco menor, más o menos un 25 o un 28% del total de las calorías que consume. O sea, se incrementa el consumo de carbohidratos, la proteína se mantiene más o menos estable y la grasa se disminuye. ¿Por qué? Porque la idea es no subir tanto el consumo de grasa porque las grasas tienen más calorías y tampoco es conveniente que haya mayor consumo de calorías que se requiere para la actividad física. Porque esto funciona como una cuenta bancaria. Si uno aporta a la cuenta bancaria y no gasta, pues la cuenta bancaria va a crecer. Así pasa con el organismo. Si estamos aportando muchas calorías al cuerpo y no las estamos gastando, pues entonces vamos a aumentar de peso porque esa grasa se acumula en el cuerpo. Entonces por eso hay que tener más o menos este porcentaje. Para convertir esto y para que no sea como tan difícil de entender, la idea es tratar de convertir esto en alimentos. ¿Cómo se hace realmente para saber el porcentaje de alimentos para los niños? Entonces aquí es muy importante. Visualicen un plato de comida. Un plato redondo donde van a servir la comida. Tengan en cuenta el tamaño, por ejemplo, de la proteína a la hora del almuerzo, la proteína que le van a dar al niño. Miren la palmita de la mano del niño, la palmita de la mano. Ustedes miran el tamaño de esta parte de la palma de los niños, sin los dedos, más o menos visualicen, y ese debe ser el tamaño de la porción de proteína que coman, ya sea la carne, el pollo, pescado, en fin, esa es más o menos el tamaño. Un niño, pues por supuesto, es más pequeña la palma que la nuestra. En los adultos también funciona. La palma de la mano, el tamaño de nuestra palma de la mano, sin contar los dedos, esta parte de aquí, debe ser el tamaño de nuestra porción de carne, por ejemplo, debe ser más o menos ese tamaño, cada uno se lo mira, más o menos ahí. En cuanto a frutas y verduras, siempre hemos oído y se hace mucho énfasis en que deben ser 5 porciones al día. Pueden ser 3 frutas y 2 verduras. O al contrario, 3 verduras y 2 frutas, eso no importa. Pero sí es importante tener en cuenta esas porciones. Y esas porciones más o menos varían entre 40 y 50 gramos cada una de esas porciones, para que lo tengan en cuenta. 50 gramos es una naranjita pequeña, por ejemplo, o medio pocillito de espinaca ya cocida, o medio pocillo de habichuela, por ejemplo. Eso es más o menos la porción que se recomienda de frutas o de verduras. Un banano, una mandarina, un pocillito de patilla o papaya, melón cortadita en cubos. Esas son más o menos, digamos, para que lo visualicen y no se enreden tanto con el tema de los gramos. Y en cuanto a las grasas, se recomienda ante todo solamente la grasa mínima de cocción. Es decir, cuando uno va a hacer un arroz, por ejemplo, uno le agrega un poquito de aceite para que el arroz no quede pegado, para que haya una buena cocción del arroz. O la grasa que se suelta, digamos, de la cocción de los alimentos. Esa es la grasa, pero la idea es tratar de evitar el consumo de muchas grasas. Si acaso se le agrega a las ensaladas una cucharadita de aceite de oliva, eso sí realmente pues ayuda al consumo adecuado de grasa. Evitar a toda costa las cosas fritas, definitivamente. Evitarlo. Eso es un hábito saludable que ustedes pueden inculcar en sus hijos desde pequeñitos, porque eso les va a ayudar a que tengan un crecimiento óptimo y que no tengan problemas de salud
problemas colaterales después, como es el problema de la obesidad, el colesterol alto y otros problemas. Una alimentación, como les decía, tiene que ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Si estamos cumpliendo con estos digamos, porcentajes adecuados de nutrientes, la alimentación de los niños va a ser adecuada para que hagan realmente su actividad física. Yo tenía por aquí unas preguntitas que me han mandado y que les voy a contestar. Bueno, yo creo que la primera que me hacen aquí ya está contestada. Me dicen, ¿en qué difiere la alimentación de un niño deportista de uno que no lo es? Pues ya les dije, básicamente en la cantidad de energía proveniente de carbohidratos que debe consumir. Un niño deportista tiene que gastar mucha más energía que un niño no deportista, y esa energía debe venir de los carbohidratos, pero más o menos en proporción proteína y grasa debe ser la misma. Entonces simplemente con aumentar un poquito el consumo de los carbohidratos, digamos de absorción lenta, como son los cereales, los tubérculos, en fin, todo esto se va a permitir que haya un mejor rendimiento deportivo para estos niños. Como les dije, siempre la alimentación debe ser entre 2 y 4 horas antes del evento deportivo. La otra pregunta que me dicen es, que también ya está, creo que ya la contesté, que dice, muchos niños no son deportistas, pero tienen mucha actividad física diario. ¿Cómo organizar su alimentación? Sí, generalmente los niños que hacen mucha actividad física, como por ejemplo salen un ratito a jugar el fútbol o sacan a pasear al perro o están en la casa haciendo algún tipo de ejercicio, pues también depende de qué tan intensa sea esa actividad física. Entonces hay que tener en cuenta, si es muy intensa, pues se usa la premisa de la alimentación que para los deportistas, pero si no es así, no hay ningún problema. La idea siempre es darle a los niños una alimentación que sea fraccionada. ¿Qué significa esto? Que deben consumir al día no las 3 comidas grandes, sino fraccionadas en 5 o 6 comidas más pequeñas, desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y comida. Un desayuno apropiado para los niños, por ejemplo, sean deportistas o no sean deportistas, es que contenga una fuente de proteína, que en este caso podría ser, por ejemplo, un huevo en cualquier preparación, una fuente de carbohidratos sanos, por ejemplo, un pedazo de pan integral o un cereal con leche, por ejemplo, y alguna fruta, por ejemplo, un juguito de naranja, un pedazo de papaya, en fin, esto es un desayuno que es adecuado para un niño. A media mañana, ¿qué se aconseja dar? Alguna fuente de vitaminas y minerales, por ejemplo, una fruta, y ojalá acompañada con alguna fuente de proteína. Entonces puede ser, por ejemplo, un yogur o puede ser un pedazo de queso. Evitar a toda costa, como les decía, la comida chatarra, lo que son paquetes, lo que sean comidas industrializadas, tratar de evitarlas. A la hora del almuerzo es importante, como les decía, que una cuarta parte del plato esté representado por el pedacito de proteína del tamaño de la palma de sus manos, sea pollo, carne, pescado o proteína vegetal. Una cuarta parte del plato que esté representada por algún carbohidrato, ya sea arroz, ya sea yuca, papa cocida, evitar las papas fritas, y el resto que sea representado por alguna ensalada de verduras o por alguna verdura caliente. Ese debe ser su almuerzo y además acompañado con alguna frutica como postre, evitar los postres dulces, ¿no? Tratar de darles cosas naturales como postre. A media tarde se recomienda también darles algún tipo de fruta y proteína, entonces puede ser, por ejemplo, un pedazo de papaya, por ejemplo, o puede ser, por ejemplo, un vasito de yogur, qué sé yo, una avena, todo esto como onces. Y en la noche, que sea un poquito más ligera la comida, pero que sea muy similar al almuerzo. Ya con esto, entonces ya sabemos que el niño está recibiendo una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada y que va a suplir sus necesidades tanto de nutrientes como de energía, y va a mantener los niveles de glucógeno en músculos y en el hígado suficientes para realizar sus actividades. Bueno, ¿es importante tener un horario para alimentarse? Sí,
es importante tener un horario para alimentarse, tanto para los niños deportistas como para los que no son deportistas. Como les decía, su alimentación fraccionada, manteniendo siempre un horario. Y ojo, si son deportistas, lo que les decía, hay que consumir los alimentos de 2 a 4 horas antes del evento deportivo. ¿Por qué? Por lo que les explicaba, los niños, todos, no solamente los niños, adultos y niños, gastamos energía en el proceso de digestión. Entonces eso hace que en el momento de la competencia, si están con el estómago lleno haciendo la digestión, no tienen la suficiente energía para realizar su competencia física, su competencia deportiva, se van a cansar más rápido, se van a fatigar y por supuesto no van a tener el rendimiento que se espera de ellos. Hay otra pregunta que me hacen aquí, ¿por qué se recomienda no darle a los niños chocolate en la noche? A ver, aquí hay varias cosas. Primero que todo, tenemos que ver qué tipo de chocolate le estamos dando al niño. Si le estamos dando una taza de chocolate, por ejemplo, que está llena de azúcar, ¿sí? Entonces por la noche no hay que consumir azúcar, nada que tenga azúcar realmente. El chocolate es una gran fuente de grasa también, entonces si se consume mucha grasa en la noche, a veces la digestión se pone pesada y va a tener una mala noche, un mal sueño. Además es una fuente muy grande de energía y antes de dormir los niños pues no necesitan tanta energía inmediata porque pues no van a dormir bien, se van a desvelar. Y hay otro componente que tiene también el chocolate, que es la teobromina, que es como la cafeína. Digamos, es la cafeína que posee el chocolate. Y ustedes saben que la cafeína es un estimulante muy potente y la verdad en los niños que son tan activos, sobre todo cuando son más pequeños, no es conveniente darles demasiada cafeína. Por eso es que no se aconseja darles chocolate de noche. Podrían tomar chocolate al desayuno, pero ojalá que sea un chocolate sin azúcar, o podrían consumir un chocolate artesanal de los que hoy en día se consiguen con un buen porcentaje de cacao, que estén más arriba del 85%. Es más saludable que darle las chocolatinas famosas que conocemos, que son chocolatinas con azúcar y con leche. Es mucho más saludable para los niños ese tipo de chocolate artesanal que hoy en día conseguimos. La otra pregunta que me hacen ¿es adecuado para los niños el consumo de café? No. Como les decía, el café es la fuente principal de cafeína. La cafeína es un estimulante, entonces va a volver a los niños hiperactivos y no es necesario ni siquiera para las actividades deportivas. No es conveniente que los niños que son tan activos de por sí estén consumiendo cafeína. Esto los dispersa, los vuelve hiperactivos y no para nada es saludable. Ya más adultos, cuando ya tenemos menos energía en el cuerpo, cuando ya nuestro metabolismo está más estable, pues en Colombia sobre todo tenemos nuestra costumbre de tomarnos nuestro cafecito matutino, pero no es conveniente a los niños darles tanto café. Esto creo que ya lo contesté también, ¿qué alimentos debe tener un menú diario para niños deportistas? Entonces ya le dije, buena fuente de proteínas de origen animal o vegetal, carne, pollo, pescado, huevos, leche, yogur, pavo, carne de cerdo, en fin, algunas proteínas vegetales como son los granos, frijol, lenteja, garbanzo, pero siempre mezclados con un cereal como el arroz, para que realmente nos estén aportando la cantidad de proteínas que necesitamos. Otra fuente importantísima que tenemos que poner en el menú diario de los niños son las frutas y las verduras, al desayuno, al almuerzo, a la comida. Como les dije, son 5 porciones de frutas y verduras. Pueden ser 3 frutas y 2 verduras o 3 verduras y 2 frutas, no importa. Toda la variedad de frutas y verduras que tenemos en Colombia es maravillosa. Hay que aprovechar que todo el año contamos con una gran variedad de frutas, de verduras, que no tenemos esas deficiencias que hay en los países que tienen estaciones, y aprovechemos a inculcarle a nuestros niños esos hábitos alimentarios para que tengan una alimentación realmente sana. En cuanto a la fuente de carbohidratos, como les dije, debe venir de los cereales, los tubérculos, evitar a toda costa los azúcares simples como el azúcar refinado, evitar a toda costa las harinas refinadas. En el caso del pan, preferiblemente dar pan integral y no pan refinado con harina blanca. Hay una cosa que quería comentarles con relación
a una moda que hay hoy en día también en los padres, y es que están evitando que sus hijos coman gluten. A ver, el gluten es una proteína que está contenida en algunas cereales, como es el trigo, el centeno, en fin. Esta proteína tiene, digamos, una función en el organismo, es una proteína finalmente. Pero hoy en día las madres le tienen miedo, han satanizado tanto el tema del gluten, que yo quiero hacerles una aclaración. Solamente las personas que son celíacos, que tienen el síndrome de mala absorción, las personas celíacas, que no tienen la enzima necesaria para poder metabolizar el gluten, son las que deben evitar consumir el gluten. Pero si usted no tiene, o sus niños no tienen problemas de enfermedad de mala absorción o enfermedad celíaca, no hay una razón válida para decir, es que no le doy gluten, ¿no? Pero lo han satanizado mucho. Entonces yo sí les pido que traten de informarse un poquito mejor, consulten con sus médicos pediatras, con sus nutricionistas sobre el consumo o no consumo de gluten en la dieta, porque esto realmente la mayoría de los alimentos tienen gluten y solamente si hay un caso de malabsorción, de enfermedad celíaca, hay que evitarlo. Bueno, en cuanto a las grasas también, en el menú diario, como les decía, evitar los alimentos fritos y más bien que la grasa que se consuma venga de origen vegetal, como por ejemplo el aguacate y las nueces y semillas. ¿Y qué hacer cuando se niegan a comer? Generalmente las madres nos volvemos muy ansiosas con el tema de la alimentación de los niños. Y la verdad es que es más la ansiedad nuestra que lo que realmente está pasando. Un niño pequeñito uno trata de alimentarlo con sus biberones, están en un crecimiento muy rápido, crecen absolutamente rápido, entonces se consumen su leche materna, se toman sus biberones, uno inicia su alimentación complementaria, están iniciando su alimentación muy bien y llegan más o menos a la edad de 2 años y empiezan a negarse a comer. Eso creemos las madres, no es que se estén negando. Lo que pasa es que hay 2 factores que hay que tener en cuenta. Primero, a los 2 años el niño es mucho más curioso y le cuesta más trabajo estar quieto en un sitio. Y segundo, sus necesidades nutricionales han disminuido un poquito porque el crecimiento es un poco más lento. Y las madres hacemos una interpretación errónea de estas. Entonces vemos que los niños no quieren comer, se están negando a comer. Esto no es tan así. Realmente lo que pasa es que los niños necesitan un poco menos y es cuestión de bajar la ansiedad. Entre más ansiosos nos pongamos los padres, más ansiedad también transmitimos a los hijos. Empezamos a crear una relación de los niños con la comida que no es la que debe ser y por eso los niños a veces pues pareciera que no comieran. Un parámetro para tener en cuenta y para que ustedes sepan si sus hijos están alimentándose bien, no es tanto la cantidad de alimentos que consuman. Ustedes fíjense en su tasa de crecimiento. Generalmente el médico pediatra y las nutricionistas llevamos una curva de crecimiento de nuestros hijos y esa curva se mantiene generalmente entre una línea y otra, que es lo que llamamos un percentil. Si ustedes llegan a ver que de pronto sus hijos o sus hijas bajan de percentiles, va la curva de crecimiento y de peso y de pronto baja, ahí sí es el momento de consultar con un médico o con una nutricionista. Pero si ustedes ven que su crecimiento sigue estable, constante en esa curvita de crecimiento, no tengan miedo. No se preocupen tanto por el tema de que si está comiendo o no está comiendo. Realmente los niños comen lo que necesitan. Y si en un momento dado no tienen hambre, no se preocupen que ellos van a pedir en el momento en que tengan hambre. Tengan una buena variedad de alimentos, desde pequeñitos inculquenles la necesidad de una alimentación sana. Eviten utilizar los alimentos como premio o como castigo, porque eso hace que generalmente se crea una relación errónea con los alimentos, se crea una relación dramática entre los niños y los alimentos y eso es lo que hace que a veces se generen desórdenes alimentarios. Entonces, relájense, no se preocupen si en un momento dado no comen. Hay veces que el niño sinceramente no tiene hambre. Las madres a veces pensamos que cuando tenemos hambre nosotras, los niños también tienen hambre. Y eso no es tan así. Ellos tienen su propio reloj biológico y hay que respetarlo. Por supuesto, uno por comodidad en la casa, uno trata de establecer una disciplina, unos horarios de comida. Perdón. Y es bueno respetarlos, pero bájenle el tono a la ansiedad realmente. Tranquilos, que si hoy su hijo o su hija
no quiso almorzar, no se preocupe. No se preocupe que cuando tenga hambre va a pedir. Tenga a disposición alimentos nutritivos, evite suplirle su almuerzo con, qué sé yo, con un complemento nutricional, nada de eso. Simplemente tranquilo, tengan a disposición frutas, verduras, tengan en cuenta que les gusta a los niños, desde chiquiticos traten de inculcarles buenos hábitos, tengan buena variedad de alimentos, de frutas, de verduras, de todo tipo de alimentos para que su paladar se acostumbre y no tengan después problemas de rechazo con los alimentos. Eso es muy importante. Bueno, yo creo que con esto queda más o menos completo el tema. Ya saben entonces cómo es la alimentación para los niños deportistas, el horario que hay que tener en cuenta para ellos y saber que dependiendo, digamos, del tipo de deporte, hay que consumir más o menos cantidad de energía. Yo creo que con esto dejo cualquier duda queda aclarada y cualquier pregunta que tengan simplemente pues me la hacen llegar a través de la página que yo con mucho gusto les contestaré cualquier inquietud que tengan con el tema de la alimentación de sus hijos. Agradezco por el tiempo que me han prestado, espero que haya aclarado algunas dudas, quedo a disposición de ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad. Un saludo para todos y feliz día.